Y lo que esta noche quería considerar es que estuvimos viendo hace unos días la importancia del sacrificio de Cristo, lo estuvimos recordando, el día que Jesús tuvo que dar su vida por la humanidad. Y lo que quería considerar esta noche es la importancia que tiene para nosotros, como hijos de Dios, el sacrificio de Cristo. Y el sacrificio de Jesús en el Calvario tenía el propósito de la salvación de la humanidad. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 20, verso 28. Mateo capítulo 20, verso 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces lo que podemos ver la importancia que tiene para nosotros el sacrificio de Cristo, porque Jesús vino a pagar un rescate. Jesús pagó con su vida el rescate por la humanidad que estaba condenada por la desobediencia al principio de la historia divina. Entonces Jesús vino a hacer una obra de pagar un precio, el rescate. Y para rescatar a la humanidad, como dijimos, se tenía que pagar un precio igual al que se había perdido. Y este precio igual era una vida perfecta por otra vida perfecta. Vamos a ver cómo lo describió el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, verso 18 y 19. Dice: así que como por la transgresión de uno vino condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, como podemos ver a través de las Escrituras, el sacrificio de Cristo pagó un precio, el precio de rescate, porque así como en Adán todos fueron condenados, así también por el acto de justicia, de entregar su vida, de pagar con su vida el rescate, todos los hombres tienen la posibilidad de ser justificados para vida. Y hay algo que tenemos que aclarar, y es que el pecado no es una deuda, sino que el pecado es una ofensa a la justicia divina. Por eso la justicia requiere un castigo cuando se infringe la ley. Y la muerte de Jesús vino a ser un sustituto por el castigo de haber infringido la ley el primer hombre. Y este castigo, la muerte de Jesús, podemos decir que fue como una sustitución, o que Jesús tomó el lugar para recibir el castigo de lo que requería la justicia. Vamos a ver cómo lo dice Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, verso 6. Dice lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, como dijimos, la justicia requería un castigo por haber sido infringida. La muerte de Jesús fue ese sustituto o ese castigo que requería la justicia por haber sido violada. Podemos decir que Jesús pagó el precio con su muerte al dar él voluntariamente su vida perfecta. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Pedro para entender esto. Capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1.
versos... 1 de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, verso 24. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. Dice, quien él mismo nuestros pecados, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, como dijimos, Jesucristo fue el que dio la vida en rescate, y Él pagó el precio por haber sido infligida la justicia divina. Como decía Isaías, Dios en Él cargó el castigo que nos merecíamos la humanidad, y como dice Pedro, Él llevó en su cuerpo los pecados. Entonces podemos ver de que la obra de Jesús tenía que ver con esto, con pagar un precio a la justicia. Vamos a abrir la Biblia ahora en Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces lo que podemos notar es, en este pasaje dice que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La palabra que usa Pablo en este pasaje, la propiciación, es una palabra que tiene su origen en el hebreo, que significa en lugar de. Por eso estamos hablando de que Jesús se puso en el lugar, pagó el rescate por nosotros, por los pecados. Por eso dice que Dios lo puso como propiciación. O sea, Jesús estaba ocupando el lugar, el castigo que nosotros nos merecíamos por nuestros pecados. También esta palabra propiciación tiene su lugar en las escrituras hebreas, y esta palabra recordaba la propiciación, el lugar donde se hacían los sacrificios en el tabernáculo. Vamos a ver lo que dice Levítico, capítulo 16. Levíticos capítulo 16. Verso 2. Levítico 16:2 dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces podemos ver de que esta palabra, el propiciatorio, era el lugar donde el sacerdote entraba a hacer sacrificios una vez al año, y era la parte más íntima del tabernáculo. En realidad el propiciatorio era la tapa que cubría el arca. Entonces era el lugar donde se hacían los sacrificios. Allí entraba el sacerdote una vez al año. Vamos a ver lo que dice en este mismo capítulo, el verso 14 y 15. Dice, tomará luego la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Verso 15 dice, después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio. Entonces lo que podemos ver que cuando dice que Dios lo puso como propiciatorio, creo que Pablo tenía en mente esto de la obra que se hacía en el tabernáculo, que era el lugar donde el sacerdote entraba con la sangre de los animales para el perdón, para oficiar como mediador por el perdón de los pecados del pueblo. Y dice la palabra, decía el apóstol Pablo, que Jesús ocupaba ese lugar. Él era la propiciación, el lugar donde se expiaban los pecados. Entonces esto nos habla del valor del sacrificio que tenía Cristo.
Entonces podemos decir de que esto del propiciatorio era como una sombra que se hacía en el tabernáculo, que representaba la obra que iba a hacer Jesucristo por los pecados. Él iba a ocupar el lugar que tenía que pagar la humanidad. Él lo iba a ocupar pagando con su vida a la justicia. Vamos a ver lo que dice Hebreos, capítulo 9. Hebreos capítulo 9, verso 24 al 26. Hebreos 9, 24 al 26 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Entonces, como dijimos, Jesucristo vino a hacer esta obra de rescate por la humanidad. La justicia requería un castigo. La justicia divina requería un castigo por haber sido violada la ley. Ese castigo vino sobre la humanidad, pero Jesucristo vino a hacer la obra de sustitución, vino a hacer una obra de propiciación. Como dijimos, la palabra propiciación significa en lugar de, porque en la obra de Jesucristo Dios estaba poniendo a Cristo para pagar por los pecados de la humanidad. Entonces podemos decir de que la muerte de Cristo satisfizo, no sé si lo dije bien la palabra, perdón, a la justicia divina. La muerte de Jesús fue como pagar el pecado, el precio del rescate por alguien que estaba cautivo. En este caso, el que estaba cautivo somos todos nosotros. En Adán todos nosotros estamos cautivos del pecado de la muerte. Y este precio Jesús lo pagó a la justicia. Yo una vez escuché a alguien que dijo que se decía que el precio del sacrificio se pagó a Satanás. Pero podemos decir de que esto no es así. El rescate de Jesús se pagó a la justicia. Y esto nos hace a nosotros merecedores ahora de la libertad que tenemos de ser reconciliados con Dios. Entonces ahora se nos considera libre aquellos que hemos aceptado el sacrificio de la condena que tenía la humanidad en Adán. Vamos a ver cómo lo dice 1 Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6. 1 Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces la obra de Cristo fue en sustitución por el castigo que merece la humanidad, y Él pagó el precio por la violación de la ley que había hecho Adán al principio de la historia divina. Por eso el rescate de Cristo fue hecho por todos. Como dijimos, no fue por algunos, sino que todas las personas, toda la humanidad hoy tiene la posibilidad de reencontrarse con Dios a través del rescate de Cristo. Y nosotros como creyentes, nosotros que hemos aceptado el sacrificio de Cristo en nuestras vidas, somos contados justos por la obra que hizo Cristo al dar su vida en sacrificio. Dios nos considera como personas limpias, ya no como el pecador Adán, sino como personas que no tienen pecados, y que a partir de ahora tenemos una nueva forma en que Dios nos ve como personas justas, personas que no tienen el pecado de Adán en sus vidas. Vamos a ver lo que dice Romanos sobre esto. Capítulo 3, verso 21 al 26. Romanos capítulo 3, verso 21 al 26 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas,
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, y el que justifica es el de la fe en Jesús. Entonces podemos ver la gran obra que hizo Jesucristo. Jesucristo fue el que pagó el rescate por la humanidad. Ese rescate se lo pagó a la justicia. Fue el precio para liberar a los cautivos. Los cautivos somos todos nosotros que estamos destituidos de la gloria de Dios como personas pecadoras. Pero ahora Dios nos considera justos, personas justas por tener fe en esa obra que hizo Jesucristo, en su rescate, en dar su vida. Como dice el verso 21, para todos los que creen en Él. Entonces todos nosotros hoy disfrutamos delante de nuestro Padre Celestial de una posición de justos. Nosotros ahora tenemos una nueva vida, un nuevo camino. Ahora nuestro Padre Celestial nos ve como personas, no como humanos pecadoras, sino como personas justas. Ya no somos contados como pecadores en Adán. Por eso nosotros hemos sido, los que tenemos fe, hemos sido limpiados por la sangre derramada de Jesús en el Calvario, porque tenemos fe en esa gran obra que ha hecho Cristo para nosotros. Nosotros hoy, al aceptar a Cristo, tenemos un nuevo comienzo en la vida, en nuestra vida espiritual. Ahora podemos tener comunión con Dios. Hemos sido reconciliados con Jehová a través de la obra de Cristo. Por eso es importante reconocer el precio que ha pagado Cristo, el valor que ha dado Cristo al dar su vida perfecta por los pecados de la humanidad. Nosotros sabemos que hoy esta oportunidad la está aprovechando los creyentes, la iglesia, pero cuando Cristo venga con su reino, ese sacrificio, ese rescate por muchos o por todos, como dice la palabra, va a ser aplicado al mundo inconverso cuando Él venga en el milenio. Entonces hoy la iglesia está disfrutando de esta comunión con Dios, de ser justos, de ser reconciliados. Pero en el milenio, Cristo va a traer, le va a abrir al mundo incrédulo, en su momento, la oportunidad de reconciliarse con Dios. Todos van a tener esta oportunidad. No va a haber nadie que va a estar exento, inclusive los muertos van a volver a la vida y van a tener la posibilidad de reconciliarse con Dios a través del rescate que hizo Cristo. Algunos lo van a aceptar, otros no lo sabemos, no podemos poner fechas, pero sí todos van a tener la oportunidad. No todos se van a salvar, pero todos sí van a tener la oportunidad de reconciliarse con Dios. Nosotros lo hacemos ahora, la iglesia lo hace ahora, con la esperanza de ser parte del reino de Cristo en su fase celestial, y el mundo lo va a tener cuando Cristo y la iglesia estén gobernando. Para finalizar vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 al 19. Porque como dijimos, nosotros que hemos sido reconciliados con Dios tenemos que tener una nueva vida, una nueva forma de vivir, una forma que demuestre la fe que tenemos en el sacrificio de Cristo. Y así lo decía el apóstol Pedro. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 al 19. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Entonces, el rescate de Cristo nos hace justos delante de Dios, pero también nos trae la responsabilidad de vivir nuestras vidas en armonía con ese sacrificio, de ser personas santas, de ser personas que están siendo transformadas, de ser personas que están, como hoy hablamos, de humillarnos a nosotros mismos y dejarnos de que Dios, ese vacío que nosotros tenemos de nosotros mismos, lo llene Dios. Tenemos que ser personas santas que van cambiando y transformando constantemente su modo de ser para agradar a nuestro Padre Celestial. Y todo esto lo logramos por el rescate que hizo Cristo en el Calvario.